¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar en esta noche juntos, reunidos para estudiar el mensaje de la palabra. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que Él nos hable? Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy podemos venir a tu presencia y gozarnos delante de ti y declarar que solo tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vaya conmigo. Hoy vamos a mirar la segunda parte de el capítulo 11 de Primera de Corintios. La semana pasada no pudimos terminar este capítulo, así que hoy estaremos terminando el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo ha estado a través de cada uno de estos capítulos enseñando a la iglesia en Corinto ah, y corrigiendo más bien varios aspectos acerca de la manera en la que hacen las cosas, la manera en la que practican su vida, su forma de relacionarse, pero aún también su forma de hacer las cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? En lo que respecta al servicio y a todo lo que tiene que ver con cómo hacen las cosas en la iglesia, dentro de la iglesia. Y este punto que hoy vamos a tratar es precisamente porque el apóstol Pablo mira y observa que en la iglesia se estaba haciendo la cena del Señor y se estaba practicando algo que se debe practicar, algo que debe ser común entre aquellos que nos reunimos y nos congregamos en una iglesia, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad? Recibiendo del Señor. Es algo que debemos estar practicando continuamente, pero el apóstol Pablo observa que se está haciendo de una manera incorrecta. Y entonces él corrige a través de esta carta aquello que se estaba haciendo mal para que pueda hacerse de una manera, no para que deje de hacerse, sino todo lo contrario, porque es necesario participar de la cena del Señor, es necesario poder llevarla a cabo comúnmente, porque trae gran bendición y porque es algo que el Señor Jesús lo estableció. ¿Quién lo estableció? Señor Jesús, nuestro Señor estableció esto, instituyó esta cena y nos dijo que la practicáramos y nos instituyó a que lo hiciéramos constantemente dentro de la iglesia. Amén. Entonces, la práctica de la cena del Señor es algo que tiene que estar en la iglesia, tiene que estarse llevando a cabo continuamente dentro de la iglesia. Por cierto, hoy lo vamos a hacer precisamente hablando de este tema, pues consideramos que era bueno hoy tener la cena del Señor y vamos a participar de la cena del Señor porque es importante, porque es necesario que lo hagamos. Amén. Pero el apóstol Pablo dice, pero tienen que hacerlo de una manera correcta, no lo hagan de una manera incorrecta, no le den otro sentido ni hagan esto de una manera que no honre ni adore al Señor. Sabes, para la primera iglesia, la cena del Señor era el centro de la adoración, o sea, en la adoración la basaban precisamente en la cena del Señor, porque la cena del Señor representaba la comunión, o representa, no solamente representaba, sino representa la comunión que nosotros tenemos con Cristo y con nuestros hermanos. Amén. Usted y yo tenemos comunión con Cristo. Amén. Tenemos comunión con Cristo porque dice que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros. Entonces nosotros tenemos relación con la cabeza, tenemos comunión con la cabeza. De la cabeza recibimos todo lo que necesitamos, de la cabeza recibimos todo lo que nos hace falta. Pero luego esa comunión que tenemos con Cristo nos lleva a tener comunión unos con otros. De tal manera que Efesios dice que todos los miembros, ¿verdad?, se conjuntan, todos los miembros unidos entre sí por las coyunturas, ¿verdad?, se van alimentando y se van sustentando unos a otros. Todos los miembros en un cuerpo son importantes. Dile al que está a tu lado,
tú eres parte de este cuerpo. Y dile, yo también soy parte de este cuerpo. ¿Y cuál es el miembro más importante en el cuerpo? Bueno, si hablamos de eso, la cabeza es el más importante. Pero dentro del cuerpo, todos somos igual de importantes. Amén. Usted y yo somos y tenemos la misma importancia en el cuerpo. Tenemos diferentes funciones, hay diferentes cosas que hacemos, pero eso no quiere decir que hay algunos miembros más importantes que otros o más relevantes que otros, sino que cada miembro de nuestro cuerpo es importante. En su cuerpo natural, cada miembro de su cuerpo es importante, ¿verdad? Algunos miembros de su cuerpo pareciera ser que son más vistos o que continuamente se mueven más, pero eso no quiere decir que aquellos miembros que son menos vistos o que se mueven menos no sean importantes, sino que cada miembro de su cuerpo es importante. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, entonces vamos a avanzar en lo que la escritura nos dice aquí en el capítulo 11, versículo 17. ¿Sí? Versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y Pablo aquí amonesta a la iglesia y le llama la atención y les dice, ustedes cuando se congregan, no hacen de ese momento de congregarse, de ese momento de estar juntos, no hacen de ese momento algo bueno, sino hacen algo incorrecto. Ahora, congregarnos es algo sumamente importante en la vida de un cristiano, en la vida de una persona que sigue a Cristo. Es muy importante que sea parte y que forme parte de un cuerpo que se congrega en un lugar. Amén. ¿Está conmigo? La escritura nos dice que no tenemos que dejarnos de congregar, sino que por el contrario tenemos que ser perseverantes en esta tarea de congregarnos. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros vamos a recibir, de ahí nosotros vamos a ser instruidos, pero también ahí es donde nuestras funciones como parte del cuerpo se van a desarrollar. El propósito de que usted y yo nos congreguemos es que podamos recibir de Dios, lógicamente, es que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros, pero también que podamos dar a otros lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Amén. Entonces es tan importante esta área de congregarse, es tan necesaria, pero dice Pablo, el problema que tenía esta iglesia, la iglesia en Corinto, es que sí se congregaban, pero se congregaban haciéndolo de una manera incorrecta. Y entonces Pablo los amonesta y dice, yo no puedo elogiarlos, sino todo lo contrario, tengo que amonestarlos. Pues cuando se congregan no lo hacen para lo mejor, sino para lo peor. Y está hablando específicamente del día que se congregaban para la cena del Señor. ¿Sí? Del día que ellos tomaban para tomar la cena del Señor. Y sigue diciendo Pablo, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones. ¿Hay qué? Divisiones. Y ya Pablo ha tratado el tema de las divisiones. Aunque en el momento, en el capítulo 2 y el capítulo 3 que estuvo tratando el tema de las divisiones, hacía referencia a esta clase de divisiones que viene por seguir a tal o cual personas. ¿Recuerdan? Que dijo ustedes, un grupo dice yo soy de Apolos, otro grupo dice yo soy de Pablo, otro grupo dice yo soy de Pedro y otros muy religiosos dicen no, yo soy de Jesucristo, ¿verdad? Pero el problema al final es el mismo, están divididos. Y ya Pablo había hablado acerca de esta situación que había en la iglesia, que eran las divisiones, pero aquí está hablando de otro que en esencia es lo mismo, al final es lo mismo estar divididos, pero era otra la circunstancia por la que se dividían. Y en un momento más vamos a ver por qué aquí se dividían. No era tanto porque seguían a tal o cual persona o porque se identificaban con tal forma de pensar, sino vamos a ver que el punto de esta división proviene, ¿verdad?, de las clases o de los grupos sociales que hay dentro de la iglesia. Y dice aquí, porque
En primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones. Y en parte lo creo. Versículo 19 es importante. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ahora, no es que las divisiones sean buenas. Cualquier división es mala y daña. Cualquier división. Cualquier división causa daño y es un problema. ¿Qué significa división? Dos visiones. ¿Sí? Dos visiones. Es una palabra compuesta que significa dos visiones. Entonces, cuando hay dos visiones en un lugar que solo tendría que tener una misma visión y un mismo propósito, se genera la división. Cualquier división es mala, cualquier división es dañina, cualquier tipo de división causa daño en la iglesia, causa problemas en la iglesia. Pero Pablo en este capítulo está diciendo que aún eso Dios en su inmensa sabiduría y en su inmensa gracia, Dios ocupa esas divisiones para hacer una separación. ¿Para hacer una qué? Para hacer una separación. ¿Separación de quién? Dice, de aquellos que han de permanecer y de aquellos que simplemente no lo harán. Una división viene a ser un problema dentro de una iglesia que refleja muchas veces quiénes han de permanecer. ¿Sí? No está diciendo Pablo que es bueno que se hagan divisiones y que deberíamos hacer divisiones para entonces ver quién se va y quién se queda. No es eso lo que está diciendo Pablo, sino está diciendo que aún en medio de una división que causa daño, que es un problema, Dios hace algo bueno, porque Dios siempre hace cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te has dado cuenta que aún en medio de tus peores momentos, Dios siempre hace algo bueno? Y eso es lo que pasa con Dios. Dios es alguien que en medio de las peores circunstancias siempre hay algo bueno en Cristo, siempre hay algo bueno en Dios. Y eso es lo que está diciéndonos en este versículo 19, que a veces esas divisiones son necesarias en una iglesia, son necesarias en un grupo, porque reflejan quiénes son aquellos que son aprobados, aquellos que han de permanecer. Ahora, ¿quién lo refleja? A nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nos manifiesta a nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabes que en las peores circunstancias es cuando revelamos lo que realmente hay en nuestro corazón? ¿Te has dado cuenta de eso? En medio de situaciones difíciles es cuando sale lo que realmente eres. Y no es que de repente, ¿verdad? Alguien que se casó y se casó ilusionado y llega al matrimonio y ya están ahí en el matrimonio y de repente el hombre o la mujer resulta que es un monstruo y dice, ay, yo no sabía que era un monstruo. Siempre fue un monstruo. ¿Sí o no? Pero situaciones hicieron que se revelara. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no pasó después. Es que no era así, no, siempre fue así. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. O sea, este tipo de circunstancias como una división que es un problema, que causa daño, que causa heridas en una iglesia, dice, pero al final revela lo que hay en el corazón de las personas. Pero al final se manifiesta lo que hay en muchos corazones. No es algo grato, no es algo que se quiera pasar, ¿verdad? Ni es algo que tengamos que promover, jamás promoveríamos algo así, al contrario, tratemos siempre de evitarlo. Pero cuando pasa, esto es lo que pasa. Amén. Sigamos avanzando. Dice, cuando pues os reunéis vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta, a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en las que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. Perdón, no os alabo. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿O a qué se está refiriendo? Bueno, en la primera iglesia, en esta iglesia
de los primeros años o del primer siglo, ¿verdad? Se reunían antes de la cena del Señor, hacían una reunión, o el día que iba a ser la cena del Señor, hacían una reunión a la que se le llamaba la reunión de amor, o la reunión en griego, el ágape, ¿sí? Y era una cena, literal, era una cena donde cada uno traía un banquete, donde cada uno traía un platillo para poder convivir como iglesia, y después de haber convivido como iglesia, entonces poder proceder a tomar o a ser participante de la cena del Señor. Y lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto es que debido a las diferentes clases sociales que se encontraban dentro de la iglesia, porque era una iglesia en la que se caracterizaba porque había muchos esclavos. Era el tiempo de donde había muchos esclavos. Entonces muchos de los que se reunían en la iglesia eran esclavos, pero otro grupo que se reunía en la iglesia no eran esclavos, e incluso otro grupo eran personas de dinero, personas pudientes, por así llamarlos, ¿no? O fifís, como sea, como le quiera llamar usted, ¿eh? Y había estos grupos dentro de la iglesia, y resulta ser que aquellas personas que eran un poco más pudientes, que tenían tenían mucho más recursos, llegaban a esta reunión que la esencia de esta reunión tendría que ser la participación del cuerpo, poder convivir con el cuerpo, poder integrarse en el cuerpo, pero lo hacían de una forma incorrecta. Porque entonces estas personas llegaban y armaban sus propios banquetes, se juntaban con los que eran como de su clase, por así llamarlos, y armaban sus banquetes más, ¿verdad? Más selectos. Entonces por un lado estaban acá los que tenían dinero y se armaba, ¿verdad? Y llegaban con cantidades de comida muy grandes y incluso con vino, ¿verdad? Y empezaban a comer, y ellos no esperaban a los otros que no tenían. Lo que pasaba es que la gente que era esclava tenía que esperar a acabar todas sus actividades, tenía que esperar a acabar todo su día para poder llegar a la iglesia, porque ellos no se mandaban, un esclavo no se mandaba a sí mismo. Entonces, para poder participar de esto, primero tenía que cumplir con sus labores con su amo, para entonces poder ir y participar en la iglesia. Y entonces ellos normalmente llegaban más tarde, pero los que no tenían esa situación llegaban más temprano y decían: ¿por qué tenemos que esperar a estos cuates? ¿Hasta qué horas van a llegar? Yo ya traigo hambre. Y empezaban a sacar su comida y hacían, y de repente llegaban los hermanos que tenían menos recursos y estaban por ahí aislados en un rincón comiendo o cosas más sencillas, pero no había una relación. ¿No había una qué? No había una relación entre las personas. El punto es que había una separación, había divisiones. ¿Está conmigo? Y entonces Pablo dice: esto no debe ser así, porque esto no es la cena del Señor. Diga conmigo: esto no es la cena del Señor. O sea, esto no, ¿por qué? Porque la cena del Señor representa la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué representa? La cena del Señor representa la unidad en el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor, lo que estamos diciendo es: somos un solo cuerpo. Todos tenemos un solo Padre, todos tenemos un solo Dios, todos tenemos, ¿verdad?, un solo Salvador, es Cristo Jesús. Y todos pertenecemos al mismo Dios. Entre nosotros no debería haber diferencias, y aunque hay diferencias en nuestras clases sociales, en el espíritu que tenemos no debería haber ninguna diferencia. Eso es lo que representa la cena del Señor. Pero lo que estaban haciendo ellos era marcar la diferencia que había entre ellos. Y tristemente, a veces dentro de la iglesia hoy, no solo pasaba en la iglesia de aquellos años, porque dijéramos: bueno, eso pasó allá en esos años, pero nunca ha vuelto a pasar. Jamás ha vuelto a suceder, y ahora todos tenemos un mismo espíritu. Quisiera decir eso, pero la realidad es que a veces no pasa así. La realidad es que a veces eso sigue pasando hoy entre nosotros.
y que la cena del Señor representa la unidad del cuerpo de Cristo, pero nosotros lo hemos desviado y hemos marcado las diferencias en el cuerpo de Cristo, diciendo yo soy mejor que este, o mejor, o él es mejor, o yo soy peor, o ese tipo de situaciones. ¿Alguien está aquí? Queremos dejar bien establecido, ¿verdad?, cuál es mi rol y cuál es mi función, y con ello causo división, causo separación en el cuerpo de Cristo, cuando eso no es la cena del Señor. Y entonces Pablo dice, no puedo alabarles en esto, al contrario, tengo que amonestarles en esto, tengo que llamarles la atención, tengo que decirles, hey, la cena del Señor significa unidad. Dile al que está a tu lado, la cena del Señor es unidad. Y dentro de la iglesia hay diferentes, ¿sabes? Lo que nos une a los que estamos dentro de una iglesia no es nuestra forma de pensar. Lo que nos une no es nuestra posición social. Lo que nos une, ¿verdad? No es, ¿verdad? No, nuestro pensamiento de, no sé, diferentes situaciones que podemos tener dentro de nosotros. Eso no es lo que nos une. Lo que nos une es el Espíritu Santo. Tenemos todos un mismo espíritu. ¿Alguien dice amén a eso? Todos tenemos un mismo espíritu, y ese espíritu es el que nos tiene que unir. No nos unimos porque somos más porque o vamos a sentar de este lado a los que son así como más vivarachones, ¿no? Esos que todo el tiempo están alegres, y de este lado sentamos a los que son más calladitos. No es eso, así no funciona una iglesia. Una iglesia funciona donde todos sus miembros, cada uno cumple diferentes funciones, pero todos están unidos en un mismo sentir y en un mismo propósito. Así que tú debes de ser alguien que provoque esa unidad. ¿Sabes que el apóstol Pablo dice en Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu? Es más, vamos ahí, Efesios capítulo 4. Dice, yo pues preso en el Señor, capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad. Diga conmigo, con toda humildad. Si queremos unidad en la iglesia, necesitamos promover la humildad. ¿Qué significa la humildad? Filipenses capítulo 2 nos dice en esencia qué es la humildad. Dice, haya en ustedes la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Qué es humildad? Una actitud del corazón. Una actitud. Dice Filipenses capítulo 2, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de toda su grandeza, de toda su gloria, y se hizo un hombre obediente y servicial a los demás. Amén. Eso es humildad. Y si queremos unidad dentro de la iglesia, necesitamos tener humildad. ¿Qué significa esto? Que yo me despojo de lo que creo que me da valor y dejo de darle valor a lo que creo que me da valor, y me hago uno como todos. Amén. Si yo creo que mi auto, que está mucho más bonito que el de los demás hermanos, me da mi valor, yo me despojo de eso. No es que me despoje de mi carro, sino que me despojo de ese pensamiento de que eso me da a mí más valor que a otros. Eso a mí no me da ningún valor. ¿Estamos de acuerdo? Y me despojo de eso, quito ese pensamiento de mi mente, y entiendo que soy uno más en el cuerpo de Cristo, que tengo el mismo valor que aquel hermano que tiene que llegar caminando a la iglesia, o en metro, o en pecero. ¿Estamos de acuerdo? No hay no hay nada, no hay algo que me diga, no, tú como traes ¿verdad? Tú traes este auto, por eso tú debes de valer más. A ti te deben de dar un mejor lugar, ¿verdad? Tú traes un auto más bonito, vamos a apartarle los mejores. No.
¿Estamos entendiendo? Estoy hablando de cosas simples, pero que luego pasan. El apóstol Santiago dice que el apóstol Santiago amonesta a la iglesia y les dice, ¿por qué tratan diferentes a aquel que llega casi con bien vestido y todo y le dan los mejores lugares? Y aquel que pues no trae muy buena ropa, ¿verdad? Que se ve que la compró en el tianguis y de remate, dice, ay, se lo avientan para atrás y le dicen, a ver tú, siéntate ahí atrás. No, eso no puede pasar dentro de la iglesia. Amén. Para tener unidad necesitamos tener humildad. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Mira lo que dice aquí, soportándonos con paciencia. Di conmigo, soportándonos. Si queremos unidad, tenemos que aprender a soportarnos. Ahora, ¿qué es soportarse? Voy a ir rápido en esto porque si no se me va a acabar el tiempo, pero ¿qué es soportarse? A veces pensamos que soportarse es esta actitud que tomamos de hoy no lo soporto, pero tengo que estar aquí. Y eso no es soportarse. Soportarse es lo que hacen, en verdad, estas columnas. ¿Qué hacen estas columnas? Soportan el peso. ¿Soportan qué? Soportan el peso. Hacen que sea más fuerte este edificio. Provocan que este edificio sea más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Estas columnas ayudan a que este edificio se fortalezca y sea más fuerte, capaz de cargar el peso que tiene encima. Si estas columnas no existieran, entonces este edificio fuera débil, incapaz de cargar este peso, y lo que pasaría es que se derrumbaría. ¿Está conmigo? Entonces, soportar significa que yo soy alguien que va a ayudar a mi hermano en sus debilidades, en aquello que a él le cuesta trabajo. A lo mejor mi hermano, ¿verdad? Es de esos que es un poquito gruñón. No, de esos no hay aquí, no vinieron hoy, pero de repente hay de esos hermanos que son como que gruñones. Y no estamos diciendo que está bien que sean gruñones, no. Pero mi tarea a lo mejor es soportar eso y ayudarle en esa debilidad y ayudarle en esa parte para que él pueda irse fortaleciendo poco a poco e ir haciendo a un lado esto. Y de esa manera lo que estamos haciendo es hacer un cuerpo más fuerte y más capaz de llevar el peso que llevamos. ¿Cuál es el peso que llevamos? La verdad de Dios. Amén. Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces dice, soportándonos con paciencia, y luego añade a esto de soportar, le añade la paciencia. O sea, ¿cuánto tiempo voy a tener que soportar a este hermano que no quiere cambiar? Pues no sé, pero aquí dice paciencia. Y paciencia me habla de que a lo mejor es mucho tiempo. ¿Está conmigo? De que a lo mejor esto va a requerir mucho tiempo. Amén. Porque a veces yo, no, es que no cambia, es que ya debe haber cambiado, mira cuánto. Paciencia. Sopórtalo ¿con qué? Con paciencia. ¿En qué? En amor. Todo esto está basado en el amor. ¿Por qué lo hago? Porque lo amo. Porque lo amo. ¿Estamos de acuerdo? Y dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, prestos, que ese sea nuestra prioridad, guardar la unidad del espíritu. Regresemos a la primera carta a los Corintios que estábamos leyendo. Vamos rápido a esta parte. Y entonces Pablo dice que necesitamos tener, o más bien le llama la atención a esta iglesia porque no está viviendo en esta, no está practicando la esencia de lo que dice la cena del Señor. La cena del Señor nos dice que somos un solo cuerpo. Amén. Y versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Escucha esto, ¿cuándo es que Él hizo esto? La noche que fue entregado. Entonces Jesús nos revela en esto, nos revela que sí es posible el acto de la unidad y del amor.
aún cuando todo dice lo contrario. O sea, estas palabras de la noche en que fue entregado. Pablo no dice, es que el Señor Jesús de repente un día que todos estaban bien contentos y todos estaban bien unidos y se armó, ¿verdad?, la carnita asada con los discípulos. Jesús dijo, qué padre esto de la convivencia, ¿verdad? Vamos a hacer la cena del Señor. No, Jesús lo está haciendo en un momento que Él está siendo traicionado. En el mismo momento que Jesús está instituyendo la cena del Señor, hay un hombre planeando con otros hombres perversos cómo hacerle daño a Jesús. ¿Alguien está aquí? Entonces Jesús tenía en su humanidad tenía argumentos para poder decir, esto no es posible. ¿Cómo va a ser posible la unidad si hay gente que piensa en traicionarte? Y Jesús nos dice, sí es posible la unidad, aun cuando hay personas que lo que quieren hacer es traicionarte. Y lo leímos hace un rato. Divisiones pueden pasar. Y divisiones van a revelar lo que hay en el corazón. Al final lo que Judas hizo, reveló lo que había en su corazón, ¿sí o no? Y anduvo 3 años y medio con Jesús tratando de aparentar que era otra persona, tratando de aparentar que era diferente, que era uno como ellos, pero al final se reveló lo que había en su corazón. Y este evento produjo que se revelara. Pero aún en medio de eso Jesús lo amó. Pero aún en medio de eso Jesús le sirvió. ¿Estás conmigo? Porque si vamos al Evangelio de Juan, nos damos cuenta que antes de que se hiciera la cena, lo primero que hicieron cuando llegaron a la casa, Jesús le lavó los pies. Y entre ellos estaba Judas. ¿Está conmigo? Y estaba Pedro, que también lo iba a negar. Y entonces la noche que Jesús va a ser entregado, la noche que Jesús va a enfrentar el peor momento de su vida, la situación más difícil, Jesús nos dice, es tiempo de unirnos. Es tiempo de ser uno solo. Amén. Yo no sé si a ti alguien te ha traicionado. Yo no sé si hay algo en tu corazón que de repente te esté ahí y que tú digas, es que esto no lo puedo soltar. Pero Jesús te está diciendo, tú puedes. Tú puedes amar como yo amé. Tú puedes servir como yo serví. Y tú puedes perdonar como yo perdoné. Amén. La noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Diga conmigo, en memoria de mí. La esencia de la cena del Señor es recordarnos lo que Él hizo por nosotros. La cena del Señor tiene estas dos vertientes. Por un lado nos revela que somos uno solo, que somos un solo cuerpo, que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Amén. Pero también nos enseña y nos recuerda lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Lo que ninguno de nosotros pudimos haber hecho, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Y cuando Jesús está instituyendo la cena, el Señor dice, esto que a partir de hoy van a ser todas las veces. ¿Cuántas veces? Todas las veces. ¿Te fijas que Jesús no dice, háganlo cada 6 meses, o háganlo cada 3 meses, o háganlo cada 5 años, o háganlo cada 2 semanas, o háganlo diario? No pone un número de veces que lo tenemos que hacer, sino simplemente dice, todas las veces que lo hagan. Todas las veces que lo hagan. Por eso es que hay libertad en esto. Hay iglesias donde lo hacen cada mes, hay iglesias donde lo hacen cada semana, hay iglesias donde lo hacen, ¿verdad? Cada 5 años, no sé.
hay iglesias donde lo hacen de diferentes formas. Y Jesús no nos dice cada cuándo tenemos que hacerlo. Simplemente nos dice que todas las veces que lo hagamos. ¿Cuántas veces? Todas. Si tú lo haces diario, bueno, diario tiene que ser en memoria de Jesús. Nunca se te tiene que olvidar la esencia del por qué estás practicando ese acto. Nunca puedes perder de vista que lo que estás haciendo es recordando que un día Jesucristo fue a la cruz del Calvario y pagó el precio por tu pecado y pagó el precio por mi pecado, y sus manos fueron clavadas y su cuerpo fue atravesado y su sangre se derramó para que usted y yo tuviéramos libertad y pudiéramos venir delante del Padre y decirle: Abba, Padre. No se nos puede olvidar eso. Si de repente estamos tomando la cena del Señor y en nuestro pensamiento no está eso, estamos equivocados. Amén. Si yo estoy tomando la cena del Señor y estoy pensando en que mañana tengo que pagar la renta, estoy equivocado. Estoy equivocado. Yo no puedo tomar la cena del Señor pensando, ¿verdad?, cómo me va a ir en el examen. O cada vez que yo tome la cena del Señor, tengo que traer a mi memoria que un día Jesús fue a la cruz por mi pecado. Cada vez que lo haga, hasta que el Señor regrese. Amén. Así que hoy es un buen día para recordar que Jesús nos salvó en la cruz. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Qué es lo que hacemos? Anunciamos la muerte del Señor. Les decimos a todos: creemos en que Jesús murió y resucitó por nosotros hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Wow. Ser culpado del cuerpo y de la sangre. Oiga, ¿quién de ustedes en su sano juicio se atrevería a recibir esa culpa? Yo nada más le quiero dar un dato. ¿Se acuerda que los judíos cuando iban a crucificar a Jesús, ¿verdad?, y Pilato le decía: yo me lavo las manos, yo no le hice nada a este hombre? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue lo que dijeron ellos. 70 años adelante en la historia, Jerusalén fue totalmente destruida. Fue tan la masacre, fue tan fuerte, que se dice que había ríos literal de sangre en la ciudad de Jerusalén. Ríos. O sea, el agua subió como si se empezara a encharcar y a subir y a correr los ríos de tanta gente que murió en esa masacre. Eso es ser culpable. Eso es, ellos dijeron: nosotros somos los culpables, a nosotros échenos la culpa. Wow. Entonces, ¿quién en su sano juicio diría: yo quiero ser culpable de la sangre del Señor? Necesitarías estar loco para decir eso. ¿Sí? Necesitarías estar tonto para decir algo así. Yo no quiero ser culpable de la sangre de Cristo, aunque soy culpable. Pero gracias a Dios que Él me quitó esa culpa en la cruz. Amén. Pero dice aquí que entonces una persona que toma la cena del Señor indignamente. ¿Cómo? Indignamente. ¿Qué significa indignamente? Que no cumple con los requisitos o con las características que tiene que tener aquella persona que se atreve a tomar esta copa y a comer este pan. Que no cumple con los requisitos que tendría que tener para entonces ser digno de hacerlo. Amén.
Eso es ser indigno, o sea que lo que hay en esa persona no es suficiente y no le alcanza para participar de este evento. Y pensando en eso, meditando en eso, yo me pregunto, y creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer: ¿quién entonces es digno por sí solo? ¿Será acaso que usted es lo suficientemente digno para acceder a esto? ¿O yo soy lo suficientemente digno? ¿Habrá algo en mí que pueda decir: wow, qué increíble es Fernando, que es tan impresionante él, que es digno de tomar la cena del Señor? ¿O habrá algo en usted que sea lo suficientemente bueno como para decir: wow, no, usted sí es tan perfecto que usted puede venir y tomar la cena del Señor las veces que usted quiera, porque al final usted es digno de hacerlo? Yo creo que la respuesta a eso, el simple hecho de pensarlo, la respuesta que eso nos arroja es: no hay ninguno digno en sí mismo. Y lo único que nos hace dignos de hacerlo, lo único que nos hace, ¿verdad?, merecedores de hacerlo, es lo que en esencia la cena del Señor representa: la sangre de Jesucristo derramada y el cuerpo de Jesucristo partido. Nos hace aceptos delante de Dios y nos hace merecedores de todo esto. Así que cada vez que yo pienso en la cena del Señor, no puedo olvidarme de que yo no era digno, pero que Él me presenta como digno delante de Dios. De que yo no era acepto, pero Él me presenta como acepto delante de Dios. ¿Está conmigo? Y Pablo dice: cualquiera que lo tome indignamente. Entonces, en este contexto, ¿qué es indignamente? Cualquier persona que no esté entendiendo esto que acabo de decir. Cualquier persona que no esté captando el mensaje de lo que esto representa. Cualquier persona que no esté entendiendo que esto significa que un día Jesucristo derramó su sangre, que un día Él estuvo clavado en una cruz, que un día Él estuvo pasando, ¿verdad?, horas en agonía para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la misma presencia de Dios. Cualquier persona que no entiende eso no puede tomar la cena del Señor. Pero cualquiera que lo entiende puede tomarla. Pero cualquiera que dice: a mi Cristo me salvó, no porque me lo merecía, no porque era bueno, porque Él es bueno. Su sangre lavó mis pecados, su cuerpo partido representó mi entrada a su presencia. Cualquier persona que entiende y que puede meditar en su corazón esto, esa persona puede tomar la cena del Señor. No solamente puede, debe tomar la cena del Señor. ¿Está conmigo? ¿Cuándo es que me vuelvo una persona indigna de tomar la cena del Señor? Cuando entonces no estoy dispuesto a que su sangre me limpie. Cuando estoy viviendo una práctica de pecado y definitivamente no estoy interesado en volver atrás y en arrepentirme. ¿Por qué no estoy interesado? Porque no he entendido que Cristo ya pagó el precio de mi pecado. Y entonces el apóstol Pablo dice unas palabras que a mí me llaman la atención. Porque el que come, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno. Diga conmigo: pruébese. Y aquí hay dos verdades. Dice: pruébese cada uno a sí mismo. La primera verdad es que antes de yo tomar la cena del Señor, siempre tendría que tomar un tiempo para meditar en lo que estoy diciendo. Nunca puedo tomar la cena del Señor sin darme ese tiempo. Y qué bueno que siempre que tomamos la cena del Señor es después de un mensaje. Porque este tiempo en el mensaje es el tiempo en que yo sé que cada uno de nosotros nos podemos probar y estar analizando nuestro corazón y estar meditando en nuestro corazón y estar diciéndole: Señor, gracias, porque aunque no era digno, ahora soy digno por tu sangre. ¿Sí? Pero dice: pruébese cada uno. Y aquí hay otra
otra verdad dice cada uno. Diga conmigo, cada uno. ¿Sabes que nunca dice prueba al que está a tu lado? O prueba al que está cerca de ti, o prueba al que está enfrente de ti. Nunca nos pone a nosotros como jueces de otros, sino como jueces de uno mismo. La invitación es a que tú te pruebes a ti mismo, no a que pruebes a otros, no a que evalúes si otra persona, no a que estés viendo. Y a mí se me hace que esa hermana ni debería tomar la cena, porque yo bien que he visto en lo que anda. El otro día que me metí a su estado vi, no. Eso no es la invitación que me está haciendo la Escritura. Es más, eso se me tiene que olvidar. Ese es un momento tan personal con Dios. Ese es un momento que se vuelve tan íntimo con Dios, porque es algo tan sagrado, tan santo, que se vuelve tan íntimo con Dios. Y donde Dios me dice, pruébate tú. ¿Cómo estás tú? Y quizá en ese probarme me doy cuenta que últimamente no he andado bien, que últimamente, ¿verdad? He estado en cosas que no debería haber estado. He estado viviendo de una forma que no debería haber estado viviendo. Y entonces, ¿qué hago? Dice ahí, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sabes que probarte a ti mismo no está diciendo pruébate para que te des cuenta que no puedes comer? Dice pruébate para que te des cuenta que lo único que te va a dar acceso a poder ser digno de tomar la cena del Señor es que vayas a la sangre del Cordero. Es que te acerques a la presencia de Dios. Es que vayas e inclines tu corazón y le digas, aquí estoy, Señor. No soy digno, pero tú me haces digno delante de ti. ¿Alguien está aquí entendiendo eso? Para eso sirve ese tiempo de prueba, para que yo pueda tomar la cena. Y entonces tomas la cena del Señor. Entonces accedes a la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ya te probaste y porque ya te diste cuenta que tú no eres merecedor, pero que gracias al sacrificio de Jesús ahora lo puedes hacer. Porque ya te diste cuenta que hay cosas en tu vida que hay que cambiar y que tienes que ir, como dice Hebreos capítulo 4, tienes que acercarte al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. En el trono de la gracia hay dos cosas: hay misericordia y hay gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay misericordia para perdonarte cualquier pecado, no importa el que sea, y hay gracia para ayudarte a no vivir en pecado. Amén. Entonces acércate a Dios. No, nunca Dios nos pedirá probarnos para alejarnos. Cuando Dios nos pide probarnos, que lo hace en varias partes de la Escritura, nunca, y tú puedes leerlo y tú puedes meditarlo en tu casa, ¿verdad? Cada vez que Dios les dice, hey, ven, por ejemplo en Isaías capítulo 1, donde Dios les está diciendo al pueblo, ustedes son un pueblo, ¿verdad?, que hace sacrificios y sacrificios. Yo ya no los quiero, estoy harto de sus sacrificios, me dan asco. Y les está hablando bien fuerte al pueblo. Y de repente viene ahí un mensaje y dice, ven y ponte a cuentas conmigo. Y pareciera ser un Dios enojado que está diciendo, ahora sí te va a ir mal. Pero no es así, sino más bien es un Dios misericordioso que le está diciendo, vengan a ponerse a cuentas conmigo. Y si sus pecados fueren rojos, van a ser blancos como la nieve. Nunca Dios te dice acércate para que te muestre Él cuán santo es Él y cómo. No, Dios te dice acércate para que encuentres la gracia y el perdón. Acércate para que encuentres la misericordia. Acércate para que encuentres el favor de Dios. Así que hoy es un día de acercarse a Dios. Hoy es un día y la cena del Señor nos dice, acércate, acércate, acércate. Amén. Si pues nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Ponte de pie un momento. Y este es el momento que decimos, nos examinamos todos. Examínate hoy. Y diga al Espíritu Santo, aquí estoy. Necesito tu gracia. Necesito tu favor. Si hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es tiempo de decirle, perdóname, Señor. Y tal vez también es tiempo de que terminando aquí puedas pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, a un hermano, a una hermana. Hoy es el tiempo de la gracia. Corre al trono de la gracia. Corre a la presencia de Dios y dile, aquí estoy, Señor. Tú me conoces. Nadie más te está examinando. Tú te tienes que examinar a ti mismo. Y no examines a nadie. Examínate a ti mismo hoy. Y hoy es el día de decirle, aquí estoy, Señor. Tomando este llamado de parte de ti a vivir agradándote, a vivir haciendo tu voluntad. Me acerco, Señor, aquí estamos tal y como somos. Delante de ti, Señor, no hay apariencias. Delante de ti no hay cosas que ocultar. Todo está expuesto, Señor, delante de ti. Pero hoy venimos al trono de la gracia. No nos acercamos al trono del juicio, nos acercamos al trono de la gracia, al trono de la gracia. Corremos hacia tu amor, corremos hacia tu misericordia, corremos hacia tu perdón. Hoy te pedimos perdón y te decimos, sé tú lo primero. Que esto que hoy vamos a hacer de tomar la cena sea recordando lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Voy a pedir a mis hermanos que me ayuden a repartir la cena. Vamos a adorar a Dios. El pan de vida fue quebrado por amor, su muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya. Tu pacto no olvidaré. Si un día llego a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya. Tu pacto no olvidaré.
siempre has sido bueno. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Gracias, Señor. Gracias por ese cuerpo partido. Gracias, Señor, por ese cuerpo que fue partido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Gracias, Jesús, por sufrir el castigo, por llevar en tu cuerpo, Señor, mi pecado y mi culpa. Gracias, Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran, en memoria de mí. Podemos tomarla. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por esa sangre derramada en el Calvario. Gracias porque esa sangre es el nuevo pacto que hoy nos presenta delante de ti como aceptos, como amados. Gracias por haber derramado tu sangre en la cruz. Gracias, gracias. Vamos, levante sus manos al cielo y exprésele su gratitud. Exprésele a Él su gratitud, exprésele a Él lo bueno que Él ha sido. Gracias porque no nos has dejado. Bueno, Dios, siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería? ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor. Sin tu amor. Siempre, siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu Levantamos nuestras manos y lo decimos una vez más: siempre has sido bueno. Siempre has sido bueno, Dios. Sí, siempre has sido. Bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor. Sin tu amor. Porque si la sangre de todos los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia
eterna. Recibimos su promesa. Levante sus manos, levante sus manos. Y si la sangre que en el Antiguo Testamento podía limpiar, la sangre de Jesucristo es mucho más poderosa, mucho más abundante, mucho más gloriosa para limpiar nuestras vidas, para limpiar nuestras mentes, para limpiar nuestras conciencias. Y esa es la sangre que hoy recibimos, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y siempre ha sido. Vamos, dígaselo, Él siempre ha sido. Siempre ha sido. ¿Qué sería? ¿Qué sería sin tu amor, sin tu